¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su podcast Hablemos Derecho. En esta ocasión vamos a continuar con Derecho Familiar, el cual tuvimos una gran respuesta y tuvimos un seguimiento de la gente, del cual estamos agradecidos. Es por eso que vamos a continuar con un tema relevante en Derecho Familiar. En este caso vamos a hablar sobre las sucesiones. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Melvin? Muy bien. Espero que ahí en casa, en la oficina, en el parque, en el coche, donde estén escuchando también se encuentren bien. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Ya es viernes, de nueva cuenta, una semana pesada. Pero pues el chiste de este espacio es que de manera relajada, de manera tranquila, disfrutando ya el fin de semana, podamos resolver algunas de las dudas más recurrentes en materia de derecho, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante trascendental porque en algún momento de la vida todos nos vemos involucrados en este tema, de la vida y de la muerte, porque estamos hablando de las sucesiones, la importancia que tienen las sucesiones en pues la existencia de las personas, ¿no, Memi? Sí, como bien mencionas, es importante hablar de este tema y pues es por eso que hoy lo vamos a tratar de desarrollar y tratar de explicárselos a ustedes de una manera muy amena y de una manera en la cual los conceptos jurídicos los podamos dejar de lado para llegar prácticamente hacia la sociedad y que podamos resolver esas dudas que ustedes tienen y que si no las resolvemos nos la hagan llegar porque seguramente lo haremos después. Oye, Héctor, me pregunto y te pregunto a ti, ¿qué es la sucesión? Bueno, Melvin, la sucesión es el transmitir una propiedad, un bien, cualquier cosa que haya pertenecido a una persona una vez que ésta ha fallecido a aquellas otras personas que instituyó como herederos en un testamento o bien que por mandato de ley, por algún parentesco que tuvieran, ¿no? Ya veremos los distintos tipos de parentesco más adelante, pues también tengan este derecho a heredar. Básicamente es esta transmisión de los bienes de alguien que ha fallecido a otras personas porque las puse en mi testamento o porque es mi hijo, mi hermana, lo que sea, en dado caso de que no haya testamento, pues la ley nos marca una serie de mecanismos que también nos hacen acreedores o nos dan derecho a reclamar esta herencia, estos bienes. Sí, como lo dijimos en el pequeño clip que lanzamos el miércoles en nuestra página, ¿qué es lo que debemos hacer? El primer paso es saber si existe un testamento o no existe un testamento por parte del difunto. ¿Por qué? Porque necesitamos esa respuesta para poder saber en qué vía vamos a poder ejecutar, en qué vía vamos a poder ejercer nuestros derechos hereditarios. ¿Esto debido a qué, Héctor? Porque la sucesión puede ser testamentaria o puede ser intestada o legítima. ¿Nos puedes ayudar con la explicación de la diferencia? Claro, la sucesión testamentaria, como el propio nombre lo dice, se da cuando existe un testamento que dictó una persona antes de su fallecimiento. Es una disposición de todos los bienes de una masa hereditaria o de algunos de ellos, porque también pueden haber bienes que se hayan quedado fuera de ese testamento. Pero es cuando se dicta la famosa última voluntad de una persona antes de morir. Y en este testamento, bueno, pues si nosotros tenemos una lista de lo que conforma el caudal hereditario, ¿no? La masa hereditaria, nosotros estipulamos quiénes van a recibir estos bienes, o sea, quiénes son nuestros herederos. Una vez que fallece el autor del testamento, también conocido como autor de la herencia, pues los herederos pueden acudir en determinadas circunstancias a un notario público o bien en otras circunstancias acudir ante un juez familiar para promover un juicio de sucesión y de esta manera poder adquirir los bienes, ¿no? Que le sean transmitidos estos bienes. Vamos a suponer que una persona tiene pues, casas, cuentas bancarias, vehículos, va con un notario público en un momento determinado de su vida, dicta el testamento, reparte la herencia de una forma determinada o deja toda la herencia por partes iguales a unas personas determinadas que serán los herederos, y al momento de morir esta persona, al momento de que pues se conoce que hay un testamento, los herederos
promueven este juicio o lo hacen bien ante notario público y así pueden adquirir estos bienes. Por otro lado, la sucesión legítima es aquella que se abre o que se da cuando no existe un testamento o cuando un testamento existente se ha declarado nulo, o sea, pierde totalmente su valor. En este sentido, la ley nos marca quiénes son aquellos que pueden considerarse herederos, ¿no? Y pone una serie de reglas. Por ejemplo, los padres, los hijos, después de ellos quizás los hermanos, por supuesto, él o la cónyuge, incluso ya en estos tiempos, él o la concubina de la persona que ha fallecido. En fin, se van dando una serie de... acredite el concubinato. Sí, ¿no? Por supuesto. Y se van dando una serie de reglas para que nosotros podamos acceder a estos bienes, ¿no? A esta masa hereditaria. Ok, Héctor, muchas gracias por esta explicación jurídica. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacerlo llegar a la gente pues de una manera sin tanta tecnicidad. Okay. Te voy a contar un caso práctico y tú me vas a decir qué es lo que yo tengo que hacer y si yo tengo derechos. Yo tengo un tío, soy Melvin, tengo un tío que se llama Javier. Mi tío, al día de hoy, estamos en 2010, no tiene hijos. Él hace un testamento y me deja a mí como heredero universal porque realmente no tiene hijos. Mi tío tiene un hijo en 2015 y fallece en 2020. No hay otro testamento. ¿El hijo tiene derechos en esos casos? ¿Tiene derechos hereditarios o son míos? Ok, en este caso... Siguiendo, por supuesto, la línea del tiempo, que aquí es lo indispensable. Claro, en este caso, como él fallece sabiendo, conociendo de la existencia de su hijo y nunca cambió el testamento, la última voluntad va a ser la del testamento que dejó. En este caso, pues tú serías el heredero de todo lo que te haya dejado tu tío, porque si bien el otro es su hijo, pues el tío tuvo total conocimiento de la existencia y decidió no modificar su testamento, o a lo mejor pues, no le dio tiempo. Por una omisión. Claro, o sea, se le olvidó, pues uno nunca sabe cuándo se va a morir, ¿verdad? Entonces, pues lo dejo para después, otro día lo hago. Y en este caso, por eso es importante mantener el testamento actualizado, en este caso tú serías el heredero único, porque así lo estableció tu tío en su último testamento conocido. Porque te acaba de caer una herencia o algo. No, ojalá. Te platico esto porque existen muchas personas que es línea directa y sin embargo están fuera de un testamento. Y son personas que lamentablemente no pueden comprender, o sea, dentro de lo que ellos piensan, ellos son los que deberían de ser los herederos de esa. Claro, ¿cómo es posible? No es posible que yo, que soy hijo, que yo, que soy esposo o esposa, no esté. Bueno, pues fue la última voluntad de la persona. Entonces es importante aclararles que el testamento, la voluntad que tenga el testamento, siempre y cuando, por supuesto, se encuentre dentro del marco legal, no podemos dejar instrucciones ilegales, siempre y cuando se encuentre dentro del marco legal y sea el último, porque aquí faltó mencionar una parte, que si yo hago 5 testamentos, puedo hacer los testamentos que yo quiera. El válido siempre va a ser el último testamento. El inmediato antes del fallecimiento. Exacto, ¿por qué? Porque puedo cambiar los herederos, puedo pelearme, puede ser que yo ponga a mi esposa el día de hoy y me divorcio en 5 años, entonces yo lo puedo estar actualizando. ¿Para qué? Para que los herederos siempre sean las personas que pues, yo deseo. Pero ahora vamos a la otra parte, Héctor. Vamos a pensar que pues, mi tío Javier lamentablemente no hizo su testamento, ya sea por omisión o porque no quiso, porque incluso yo he escuchado de personas que dicen, no, yo no voy a hacer, ustedes se arreglan al final, que eso no es algo que honestamente se recomiende, pero pues pasa, y ahí están los bienes, y hay que realizar la administración de esos bienes, y hay que repartirlos. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, Melvin, como se dice popularmente, ya bailaste pegado, porque pues la ley aquí en el estado de Yucatán, en el Código de Familia, establece pues una serie de grados de parentesco, ¿no? Y conforme a esos grados de parentesco se va a establecer también un orden de quienes tienen derecho a heredar. Entonces, lo primero que va a ver el juez o la juez cuando se abra esta sucesión legítima, también conocida como intestada, porque no tiene testamento, no existe testamento,
pues va a decir después, ¿tuvo hijos este tío? Sí tuvo hijos, en el caso de este ejemplo que mencionas, que nació poco después perdón, antes de su fallecimiento, pues en este caso sería el hijo el que tendría derecho a heredar. Tú quedarías fuera porque no llegaría hasta tu grado de parentesco la herencia. Probablemente si no tiene bienes, también la cónyuge de tu tío tendría derecho a heredar una parte de los bienes que conforman la masa hereditaria. Sí, como bien lo mencionas, es importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque esto no es una línea que se siga recta y que sea únicamente una opción la que tengamos. Tenemos que analizar si existe testamento, tenemos que ver las personas, en caso de no haber testamento, quiénes son los familiares cercanos, quiénes no son cercanos, y tomar todo este tipo, todas tomar todas, sí, todas esas posibilidades. esas posibilidades, bien lo dices, tomar esas posibilidades, ¿para qué? Pues para poder ejercer los derechos hereditarios que quien presuma que los tenga. Claro, hay que ver las variantes, esos famosos ejemplos de las películas, de que no, es que yo heredé una mansión de una tía lejana. Pues sí, claro, es porque entonces quiere decir que no existían al momento del fallecimiento, pues no habían hijos, no habían hermanos, no habían padres, no había cónyuge o concubino, lo que sea. Entonces, la única persona, por más lejana que esté, la única persona que tenía un parentesco con el autor de la sucesión o la persona que falleció, vaya, pues fue ese sobrino lejano que hereda, ¿no? Pero son casos realmente que sí ocurren, pero no son tan frecuentes. Sí, son frecuentes en Hollywood. Claro, sí, no, en la vida real siempre va a haber, en la vida real lamentablemente, de hecho, son más, yo creo, los casos de sucesiones legítimas. Es más esta repartición de bienes, estos procedimientos para adquirir, entre comillas, o para repartir una herencia que se dan por la inexistencia de un testamento que por la existencia de uno donde se especifique puntualmente la última voluntad del difunto. Sí, exacto. Como bien mencionas, es importante que se pueda tener conocimiento de si existe testamento, si no existe testamento. Entonces, ahora bien, vámonos al proceso legal. Vamos a tocar partes ya del proceso. Ya una vez que hablamos de pues, la situación práctica, ¿no? Ya te dije, ahora sí que la asesoría con el cliente ya me la diste. Pero, a ver, Héctor, yo llego, soy el cliente y te digo, ¿sabes qué? Mira, hay testamento, yo soy el heredero universal, soy mayor de edad. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Vete ante notario público. Vete ante notario público. Si eres mayor de edad, eres el único además, o sea, no hay conflicto. El testamento está muy claro, o sea, es muy claro en decir que tú eres el heredero universal y único, por más que exista que sí hijos, que sí esto y lo otro. Y resulta que pues el testamento es el último y cumple con todas las formalidades de ley, que no tiene nada extraño. Vete por el notario porque es muchísimo más rápido y va a poder tener la misma validez que si lo llevaras por juicio. Que además por juicio va a ser un poco más tardado. Igual es importante mencionar que la sucesión legítima no hay manera de llevarla ante notario en un principio. En un principio, claro. Legítima o intestada, una vez que se nombren los herederos, ya sea uno, sean dos, una vez que el juez establezca los herederos y el orden que estos llevan, incluso con los porcentajes o con los bienes que les corresponden, podemos solicitar nosotros una separación ante notario, y esto es justamente para lo que tú dices, para hacer un poco más rápido el proceso. Y pues por supuesto ya no sigue cargándole la mano a un juzgado que tiene 5,000 asuntos, y nosotros podemos terminarlo por otra vía mucho más rápido. Y claro que es un poco más oneroso, ¿no? Bueno, en cuestión del pago a un juez o algo, pues no existe. La justicia en ese sentido, los procesos son gratuitos. Pero lo que en un juzgado, una vez separado, lo que en un juzgado te puede llevar tal vez 6 meses, un año, año y medio, más, una vez que se han nombrado los herederos, pues ante notario, aunque si bien se eleva un poco el costo del proceso, es muchísimo más rápido. Sí, se elevan los costos, pero el tiempo para poder adjudicarte ya sea la propiedad o las cuentas, lo que tengas, es mucho más rápido. Siempre ante notario es la opción que particularmente nosotros manejamos, pero que si bien el cliente
pues no tiene la solvencia económica, sin ningún problema se puede terminar el proceso ante un juez familiar. Sí, nosotros recomendamos, y vamos a estudiar el caso y vamos a recomendar el camino a seguir, depende de las necesidades y de las condiciones del cliente. Lo importante y lo que siempre pensamos aquí en López González y Asociados es que tenemos que encontrarle una solución efectiva y una solución realista a los problemas de quienes acuden con nosotros por asesoría, ¿no? Entonces, ya lo decíamos, el podcast, el episodio pasado, de lo que se trata de esto es de resolver problemas, no de crear nuevos, y en ese sentido, si hay una persona que por determinada circunstancia, o a lo mejor no se trata de dinero, a lo mejor se trata de que hay menores de edad involucrados, o a lo mejor se trata de que entre varios herederos de una sucesión legítima no se ponen de acuerdo, pues el único camino viable es el juicio, es la vía judicial, porque para que se lleve por notario público, otra de las condiciones cuando hay varios herederos es que estos se pongan de acuerdo. Una vez que se nombra herederos, se tienen que poner de acuerdo, tienen que estar en armonía, no se pueden estar vulnerando derechos de menores de edad, y en ese sentido, pues podemos ir con el notario. Pero si está el típico pleito de que no, que la abuelita, que la tía, que los hermanos, cómo se reparten el terreno de la abuela y tal, que no dejó testamento, necesariamente se tendrá que llevar ante un juez familiar. Sí, por supuesto, el notario público no está para resolver controversias, ese es el juez familiar. Cuando nosotros vamos con un notario es porque ya está todo muy claro y simplemente es para hacer la escritura y que sea más rápido, como dice el dicho, ¿no? Cuando ves que un carro va muy rápido, ¿qué dices? Va a recoger herencia, va a ir a buscar la herencia. Es prácticamente lo que haces cuando vas con el notario, pagas y en cuestión de tal vez una semana, probablemente ya puedas tener tu escritura, ya puedas firmar, vaya, para que se pueda hacer tu escritura pública y puedas adjudicarte sin ningún inconveniente. Sí, por supuesto. Algo que tenemos que aclarar también en todo esto es de dónde va a nacer qué es lo que nos va a dictar si nosotros vamos a irnos por una sucesión testamentaria o por una sucesión legítima o intestada, pues ya lo dijimos, ¿no? El testamento. Y esto es algo que tenemos que tocar también. ¿Cómo es el testamento? ¿No? ¿Cuáles son las formas que puede tener el testamento? Y si bien hay algunas variantes, incluso hay testamento militar, hay testamento marítimo, hay testamento en el lecho de muerte, ¿no? Que llega un notario y todo, o sea, o uno puede incluso tomar notas de la persona convaleciente, de la persona que está próxima a la muerte. Alguien puede tomar las notas del testamento por él y tiene que llevarlo a un notario enseguida y todo, etc. Hay muchas formas de testamento, pero las dos principales formas de las que pueden hacer una sucesión testamentaria son el testamento público abierto, ¿no? Que se da en escritura pública ante un fedatario, y el otro es el testamento hológrafo. Son estas dos grandes ramas o las dos principales ramas de testamentos que tenemos aquí en Yucatán y pues prácticamente en toda la República. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias, Melvin, entre el testamento público abierto y un testamento hológrafo? Bueno, Héctor, el testamento hológrafo es el que tú manualmente haces. Y yo, exacto, yo, Melvin González, tal, tú lo haces y tú lo firmas. Es claramente mucho mejor hacer un testamento público abierto, hacerlo ante un notario. ¿Por qué? Porque el notario, como bien ya lo dijiste, es un fedatario, es la persona que da fe pública a los hechos que están sucediendo en ese momento. Entonces ya no necesito yo nada más, porque prácticamente es prueba plena, es un documento público. Claro, y el testamento público abierto además tiene la bondad, por así decirlo, de que pues a mí me dan un testimonio, una copia certificada, por así decirlo, del testamento. Pero bueno, si se me rompe, si se me quema, si pasa algo, no hay mayor problema, ¿no? Digo, sí, a lo mejor atrasará un poco el juicio, la sucesión testamentaria, pero no hay ningún problema, porque el notario, una vez que levanta el testamento en escritura pública, va y lo va a depositar en el archivo, lo va a inscribir al archivo notarial, y ahí se va a quedar, y no pasa nada. Entonces, si se quema mi casa, si se moja, si entra la lluvia, y se mojan los papeles y se pierde ese testamento, no hay ningún problema,
porque va a estar en el archivo notarial con la firma y el sello de un fedatario y va a seguir teniendo validez. Oye, el problema con el hológrafo, es que, número uno, yo tengo que hacer 2 copias prácticamente idénticas de puño y letra de ese testamento. Lo tengo que guardar en 2 sobres sellados. Uno lo voy a inscribir al archivo notarial, que ahí va a quedar resguardado, pero el otro yo lo tengo que tener en resguardo y no puedo abrirlo porque desde el momento en que yo rompa el sello, que yo lo abra o que se queme ese testamento o que se pierda lo que sea, el testamento prácticamente es inválido porque yo tengo que presentar ese testamento hológrafo a puño y letra para que el juez lo compare con el que está depositado en el archivo notarial y una vez que vea que son los mismos, entonces ya es válido. Pero si yo no presento o altero o abro lo que sea el testamento hológrafo, aunque el otro esté depositado en el archivo notarial, ya pierde total validez. No, es como si no hubiese habido testamento y entonces hay que irnos a la sucesión ejecutiva. Como bien dijiste, está el respaldo en el archivo notarial y saliéndome un poco del tema, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase es que las escrituras de mi casa las perdí, las escrituras de mi casa no las tengo? Claro. Y la preocupación de las personas es pues pensar que al ellos extraviar esas escrituras, como ellos le llaman, prácticamente pierden los derechos sobre su propiedad, lo cual realmente es un mito y es algo que justo aquí estamos para decirles esto. Lo que tendríamos que hacer es solicitar un segundo testimonio ante el notario, en caso de que este notario esté vivo, sea el mismo, tenga la misma notaría, y si no, lo podemos solicitar ante el archivo notarial. Simplemente es un dato extra ahorita que estamos tocando lo del archivo notarial y pues los grandes beneficios que tenga que sea ante un fedatario es que el respaldo está ahí, o sea, el respaldo está ahí y ahí seguirá. Yo puedo hoy ir a consultar una propiedad, por supuesto si soy interesado, si soy parte interesada, puedo ir a consultar una propiedad que se escribió en el 85, por ejemplo, y me van a dar mis copias certificadas. Es probable que ya no se vean porque me pasó hace poco, pero siempre que se acompañe de un oficio del director del archivo, tiene completa validez. Claro, digo, lo más fácil sería checar los datos registrales de la casa en la página del INSEJUPI, ¿no? Si es que ya está con fuero electrónico y digitalizado y tal. Claro, lo que pasa en estos casos, como dato adicional, es que solemos pensar que las escrituras de una casa son como las facturas de un coche, ¿no? Nosotros pensamos, cuando nosotros tenemos una factura de un coche, si se nos pierde es un problema porque hay que promover diligencias. Si no nos quiere refacturar la agencia o emitir una segunda factura, hay que promover diligencias de jurisdicción voluntaria por pérdida de factura, por esto y tal, y es un problema porque esa factura es lo que va a acreditar la propiedad del vehículo y además es con esa factura, ustedes recordarán que cedo los derechos que amparan la presente factura y así se va de más en mano y a veces ni hacen cambio propietario en la policía y ahí se van con 10 distintos propietarios endosando la factura. Y la gente muchas veces cree que esa es la misma mecánica de los bienes inmuebles. Que yo tengo mi escritura y si se me moja, si se me quema, se me pierde, si se la regalé o se la presté a fulanito de tal, ya perdí mi casa, ya me quitaron las escrituras. Señor, señora, pues esto no es así, salvo que usted celebre un contrato de hipoteca, un préstamo, le embarguen, lo que sea. La sola pérdida de las escrituras, la pérdida material de las escrituras, no implica que usted esté perdiendo su propiedad. Esto sigue siendo de usted, está todo muy claro en el registro público, está todo muy claro en el protocolo del notario que en algún momento le escrituró la casa. Entonces, como dato adicional, saliéndonos un poco del tema, no pasa nada, pierda cuidado. Y si alguien le dice que ya que le escribió las escrituras o ya se las quedó y la casa es suya y tal, venga con nosotros y nosotros le asesoramos, ¿no? Aquí le vamos a asesorar porque pues, no es nada de eso, ¿no? Muchas veces sí le quieren hacer fraude a la gente también. Sí, es por eso que igual estamos aquí para romper ese mito, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar ahora sí al tema que nos compete, que siguen siendo las sucesiones. Vamos a recapitular un poco qué es lo que llevamos hasta ahora, Héctor. A ver, la sucesión puede ser intestada o puede ser testamentaria. O mixta, si te quieres poner. Mixta, no vamos a hablar de los mixtos, pero puede ser mixta. Si me quiero poner exquisito, ¿no? Hay una parte testamentaria,
hay bienes que quedan fuera también. O sea, las sucesiones son muchas. Está la testamentaria, que es cuando hay testamento, la legítima, que es cuando no hay testamento, pero además puede ser que yo haya testado unos bienes en específico y haya otros bienes que adquirí después del testamento que no entran a la última voluntad, ¿no? Lo que se estipuló ante un notario público, porque en lugar de establecer herederos universales, le puse legados, y ahorita vamos a ver qué es heredero universal, qué es legado, le di un legado a cada uno, ya fui adquiriendo bienes, esos quedan fuera del testamento. Entonces, ya no es testamento, hay una parte que es testamentaria, pero hay otra parte que es legítima, porque no está dentro del testamento, entonces tenemos que ver a quién le toca. Luego pueden haber sucesiones unidas, que es todavía un poco más, pues es un revoltijo, la verdad, porque se muere una persona y hay una sucesión, pero en lo que, ya sea que se abrió la sucesión o lo que sea, se muere una de las personas que tienen derechos hereditarios sobre la sucesión anterior, entonces se abre la sucesión de la segunda persona, y entonces es una sucesión sobre otra sucesión, y así sí, es de una complejidad un poco más elevada, pero como platicamos hace rato con la tía que se queda con toda la herencia, ¿no? Son cosas que sí pasan, pero que no sucede la mayor parte del tiempo, no es algo común y no es cotidiano. Sin embargo, pues nosotros estamos para platicarles todas las opciones que existen, ¿no? Claro, esto de que mi abuelito tenía una casa, pero mi papá nunca la reclamó y luego se murió mi papá. Sí, es posible, nieto, bisnieta, tataranieto, es posible todavía reclamar esa herencia, ¿eh? No está perdido, porque además es imprescriptible el derecho a reclamar la herencia. Oye, Héctor, pero a ver, ya hablamos un poco de las sucesiones, de los tipos de sucesiones que existen, ante quién puedo llevar la sucesión. Me acabas de hacer una observación muy importante. Herencia o legado, heredero o legatario. ¿Nos puedes ayudar con ese tema? Claro, heredero y legatario. Bueno, heredero generalmente, todos son herederos. Una persona recibe algo, es un heredero, pero ya un poco más técnicos, la herencia es el bien que se va a transmitir, sobre todo de manera general. O sea, hay una masa hereditaria, hay cuentas bancarias, hay casas, hay carros, hay terrenos, lo que sea. Todo esto se va a dividir por partes iguales entre quienes yo nombre herederos, ¿no? Tengo 3 hijos y todo esto se va a dividir entre ellos 3. Pero, adicionalmente a eso, yo puedo designar bienes específicos para personas específicas. Y eso es un legado. Este bien específico que le voy a legar, que le voy a transmitir después de mi muerte a una persona en específica que se va a llamar legatario. Entonces, toda esta masa hereditaria, todos los terrenos, coches, casas, cuentas bancarias, todo esto va a ir para pues, los herederos universales, para mis 2, 3 hijos, excepto esto, ¿no? La casa de la playa, esto va a ir para la tía que le encantaba o que le encanta pasar los veranos ahí. Bueno, este legado, esta casa de la playa, no va a entrar a la masa común para los herederos, sino que va a ser un legado que específicamente va a ir para la persona a la que se designe. Y yo, de hecho, puedo repartir todos mis bienes solamente en legados. O sea, yo puedo decir esto para esto. De hecho, no solo repartir los bienes, sino incluso en la parte del legado existe lo que también se ve en películas. ¿Qué es eso? Yo, Melvin González, abuelo de Juan Pérez, Juan González, abuelo de Juan González, mi nieto tiene 4 años y yo le quiero dejar la propiedad, pero quiero que esa propiedad, hasta que él tenga 18 años, se le pueda adjudicar. Entonces, ¿qué hago? Pongo una condición. Esa condición es parte de mi legado. No es como tal una herencia. O sea, sí es una herencia. Sí se transmite la propiedad. En términos, en una jerga no jurídica, es una herencia. Pero los detalles y la tecnicidad que lleva es la explicación que les damos en este momento. Las condiciones que tú estableces para la repartición de tus bienes forman parte de un legado. Claro, claro. Y hablando de estas condiciones, porque uno al final puede transmitir lo que quiera, ¿no? O sea, uno tiene sus bienes y los puede transmitir todos de la forma en la que quiera y a quien quiera, sin ninguna limitación.
Y también puede poner condiciones, ¿no? Quiero que este fondo, ¿no? A lo mejor fideicomiso o algo, pero en forma de herencia, quiero que este fondo sea para mi sobrino, para mi nieta, para que estudie en la universidad. Exacto. Y ese dinero se va para eso. Destinarlo, no solo la condición, por ejemplo, de edad, sino hacia qué se destina ese bien o esa cuenta o ese dinero. Podemos nosotros dejar claro en nuestra voluntad hacia dónde se va a destinar. Claro, pero no podemos poner como condiciones cosas imposibles o que vayan en contra de la voluntad y la dignidad de otra persona. O que estén fuera de la norma, ¿no? Claro, no puedo decir, esta casa es para tal persona, si viaja le da 6 vueltas al sol, ¿no? O esta casa va a ser para mi cónyuge solamente si venga mi muerte y mata al vecino con el que me peleé y todo. Son cosas... además de absurdas, son ilegales, ¿no? Entonces, esas cláusulas, esas condiciones, perdón, se tienen por no puestas y la herencia o el legado pasa, ¿no? Automáticamente. Porque no podemos establecer cosas imposibles como sí se podía antes, ¿no? Solamente te voy a dejar este bien si te casas con tal persona, si te llamas o a tu hijo le pones de tal nombre, si despojas la tierra, si haces tal profesión, si eres tal profesión, o sea. Que como dices, vulnera derechos humanos. Porque yo estoy obligado a hacer algo, no va en mi voluntad, sino por ser tu última voluntad, yo estoy obligado a casarme, por ejemplo. Eso es una persona en específico, además. Vulnerando por completo mis derechos humanos. Yo soy quien decide sobre mi vida. Y, a ver, ya tocamos el tema de sucesión, ya tocamos la diferencia entre herencia y legado. Me parece que es un buen momento para ir cerrando el tema, ¿no? Claro. Vamos haciendo una pequeña reconstrucción de lo que hemos platicado el día de hoy para que a la gente le quede más claro. Vamos a tratar de hacerles un mapa mental. Sucesión, intestada o testamentaria. Son las dos opciones generales, las dos que por lo regular se llevan. La intestada es similar, es lo mismo que escuchar sucesión legítima, solo que la norma, incluso el mismo código lo llama de distintas formas, pero para dejar claro, la sucesión intestada, que es lo que particularmente nosotros escuchamos, yo escuché la sucesión legítima hasta que llegué a la Facultad de Derecho, porque la gente está... Sí, exacto. ¿Qué dice? Se muere el abuelo, no sé qué, dejó de estar, ese predio está intestado. Eso siempre se ha escuchado y aquí es muy común. Intestado, pues prácticamente significa ausencia de testamento, ¿no? Sí, o sea, no entonces tenemos que abrir la sucesión legítima y tenemos que ver quiénes son los que tienen los derechos hereditarios. ¿Para qué? Para que un juez familiar pueda otorgar dichos derechos. Entonces, habiendo definido esta parte, Héctor, ¿qué te llevas? ¿Qué le dices a la gente? ¿A qué los motiva este podcast? Esperamos haber resuelto alguna que otra duda y si siguen teniendo nos pueden escribir. Tenemos en la página de YouTube, vemos los comentarios, así como también puede ser, bueno, en Spotify no se pueden hacer comentarios, ¿verdad? Pero nos pueden hacer llegar a la página de Facebook que tenemos también nuestros comentarios. Tenemos un video, un clip, antes de sacar un podcast, hacemos un clip. ¿Para qué? Pues para darle a la gente una idea de sobre qué vamos en el podcast de la semana, ¿no? Claro. ¿Qué me llevo? Algunas impresiones de lo que me ha tocado trabajar con el tema de sucesiones, ¿no? De herencias y de testamentos. Número 1, siempre dejen testamento. Siempre es mucho más fácil para los herederos, o sea, no hereden problemas, es mucho más fácil para los herederos saber qué es lo que le toca a cada uno y tener reconocidos sus derechos. Si usted no quiere que fulanito o fulanita de tal tenga la posibilidad de pelear algunos de sus bienes, bueno, haga un testamento porque pues, si los excluye no lo van a poder tener. Número 2, si usted al contrario quiere que una persona se lleve específicamente un bien, haga su testamento. Si usted no quiere que sus hijos tengan, o sus familiares o quien sea, tengan un problemón y tengan que pasar todo un proceso para demostrar que ellos tienen derecho a heredar sus bienes, haga un testamento. Eso es lo primero. Siempre hacer un testamento es muchísimo mejor que no tenerlo. Y además, créanme que sí es cierto que tiene un costo el testamento, y bueno, septiembre es un mes donde los notarios se bajan mucho en los honorarios para facilitar que todas las personas puedan dictar testamento. Se da la promoción al testamento, ¿no? Claro. Me parece que es una gran idea eso de tener el mes del testamento,
¿Por qué? Porque generan un impulso en la sociedad para no dejar en estado de indefensión, vaya, a sus familiares, o bien, olvídense de un estado de indefensión, porque si bien ellos se podrían defender y pueden hacer, pues la situación jurídica la pueden resolver, es un problema, como bien dice la abogada experta, es un problema el que se está heredando. Oye, y ahorita comentaste algo muy importante y es la última salida del tema que tengo. Acabas de manifestar algo muy importante y acabas de decir algo de quién tiene derecho, quién no tiene derecho. Se me viene a la mente algo que es muy común, pero demasiado común. No hay testamento, Héctor, pero entre los hijos de la persona fallecida se dice, no, los derechos son míos. ¿Por qué? Porque yo cuidé de mi mamá. No, son tonterías, son tonterías. Son tonterías, dejen de pelearse en Navidad, dejen de pelearse en Año Nuevo, dejen de estar buscando ya carroneando terrenos si quieren que es justo o no. Son tonterías, no hay, el juez no va a tomar en cuenta, y digo, es muy difícil que un juez tome en cuenta, no es que esta persona sí los últimos momentos estuvo en... Todos son hijos, todos tienen derecho a heredar. Los derechos, eso hay que dejarlo clarísimo. Si en un testamento yo no establezco porcentajes, yo no establezco para quién, los derechos hereditarios para mis hijos van a ir parejos. No importa si con mi hijo Carlos no me hablé por 10 años, él tiene los mismos derechos que mi hijo Francisco, que me cuidó durante los últimos 15 años o durante mis últimos momentos, claro, los de mi vejez. Así que cuiden a sus adultos mayores, cuiden a sus familiares, enfermos, lo que sea, por amor y por dignidad, no por estar buscando una herencia, porque al final todos tienen derecho. Sí, porque al fin y al cabo esa es una de las mayores razones por las cuales entre la familia existe discusión. ¿Por qué? Porque se creen con derechos superiores que los otros hermanos y lamentablemente el derecho no lo contempla así, claro. Y la norma jurídica es muy clara. Claro, claro. Y ahora si me dejas terminar con mi conclusión. Sí, adelante, por favor. Es lo primero que había visto de siempre dejen testamentos. Y lo segundo es algo que siempre me preguntan y que siempre es una preocupación de las personas cuando van a hacer un testamento. Es que yo quiero heredarle a tal persona, pero tengo miedo de que cuando reciba esta herencia la malgaste, que venda la casa, que deje entrar a vivir a quién sabe qué persona, que la apueste, que la hipoteque, que se vaya de viaje y al final ¿con qué se va a quedar? Señor, señora, una vez que, digo, salvo casos muy específicos como fideicomisos que tienen sus propias reglas o algo, pero una vez que se transmite una propiedad, el heredero, el legatario, tiene el derecho absoluto sobre esa propiedad. Ojo, digo, a menos que se trate de un fideicomiso, a menos que se haya heredado un usufructo o algo, pero una vez que se transmite la propiedad, si el hijo, si la hija, si el sobrino quieren malgastar esa cuenta bancaria, si quieren hipotecar, rentar, vender la casa, si quieren dividirla, donarla, ya no son sus bienes, usted ni se preocupe, hizo lo mejor que pudo en vida, y pues bueno, ya le tocará a sus herederos, a sus legatarios, hacerse responsables y tener derechos sobre esos bienes. Usted ya designó para quiénes son esas casas, sus terrenos, sus vehículos, las cuentas bancarias, ahora le toca a otras personas disponer de ellos. Y eso es algo que siempre tienen muy en mente y es una preocupación muy, muy presente, sobre todo en adultos mayores, que dicen es que no quiero que malgasten todo el trabajo de mi vida. Lamentablemente, digo, para bien o para mal, según como lo veamos, una vez que nosotros heredamos algo, ya la otra persona tiene el derecho de disponer de estos bienes como quiera. Entonces, si evíteles problemas y herédelos, y bueno, pues que cada quien se haga responsable después de cómo administra esos bienes. Mel, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión, para empezar, estoy contigo, dejen testamento, por favor, dejen testamento si está en sus posibilidades, no lo dejen pasar, no crean que porque la vida es larga, aquí no estamos para hablar de cuándo nos vamos a morir porque nadie lo sabe, pero sí vamos a decirles que hay que dejar seguridad jurídica a su familia, por favor, hereden bienes, hereden seguridad jurídica y eviten problemas. Y ahora bien, si ya tienen el problema, asesórense porque la sucesión legítima se puede hacer, porque existen los derechos hereditarios y porque pues para eso hay abogados, ¿no? Para poder ayudar a las personas que pues se quedaron
como que sin saber, ¿no? En el limbo. Cómo acceder. No es de nadie, ese bien ya no es de nadie. Puede pertenecer a alguien, pero en el momento en que esté intestado, ya no es de la persona original, ya falleció, pero tampoco es de los que podrían ser herederos porque no se les ha adjudicado. Sí, por supuesto. Y bueno, en el cierre más largo de los podcasts que hemos tenido, nos desviamos bastante, pero es un tema que honestamente nos da para demasiadas. Muchísimo. Sí, por supuesto. Nos da para poder abrir otros temas, incluso podemos tocar solo el usufructo, o podemos tocar, seguramente lo haremos en septiembre, únicamente el tema del testamento, cómo hacer un testamento, tipos de testamento. Si ustedes lo desean así, que nos lo hagan saber. ¿Por qué? Porque pues hay que tachar esos temas en la lista, ¿no? Que son esenciales. Que son del día a día, como se los prometimos. Aquí estamos tratando temas de actualidad a los que nos enfrentamos todos los días. Digo, a lo mejor algún día tocaremos un tema de derecho espacial o así. Sí, seguramente. Pero aquí estamos tratando ahorita temas del día a día y próximamente no se pierdan que vamos a traer invitados a este podcast. Vamos a invitar un whisky para que nos platiquen de estos temas que son expertos. Lo prometimos, no recuerdo si en el primero o en el segundo lo prometimos y lo vamos a cumplir. Vamos a traerles personas que se han dedicado muchos años de su vida a hablar del tema del podcast y vamos a platicar los tres, a tener una charla amena, con un café, con un whisky, con una cerveza, con lo que gusten, porque pues al fin y al cabo es viernes, ¿no? Por supuesto. Entonces, por mi parte es todo. Agradecerles a los de las plataformas digitales que nos escuchan, agradecer en YouTube también los que nos ven y Héctor, pues, darle las gracias al público, ¿no? Y les aseguramos que el próximo viernes estamos de vuelta aquí y que próximamente lo haremos con un invitado. Claro que sí, muchas gracias por vernos. Esto fue Hablemos Derecho, una producción de López González y Asociados. Gracias por escucharnos, estamos a sus órdenes, que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego.